acerca del santuario, el tabernáculo del desierto. Alguna referencia tendréis, ¿verdad? En esta semana, el título de la lección nos dice Lecciones del santuario. Y comenzaremos pues a desgranar un poco el significado de todo ello. En primer lugar, me gustaría citar el texto que se encuentra en Éxodo 25:8, que es el versículo inicial de la lección, que dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Es un pasaje muy corto, pero muy significativo. Harán un santuario para mí. ¿Para qué? Para que el Señor habitase en medio de ellos. Dios podía hacerlo igual, habitar en medio de ellos, sin un santuario. Pero Él, cuando le dio las directrices a Moisés, le dice: haz un santuario al igual que el modelo que te mostraré. Claro, ¿qué modelo era? Era el que está arriba, en el cielo, donde reside Dios, donde está el trono de Dios. Moisés copió aquello en escala más reducida y lo hizo aquí. Porque el Señor lo que quería era habitar en algo real, vistoso para ellos, habitar en ese lugar en medio del pueblo. Y realmente fue así. Porque si vemos la distribución en la cual estaba establecido el campamento, el santuario estaba en el centro y alrededor estaban las 12 tribus. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, rodeando el santuario. Es decir, que eso simbolizaba realmente que Dios habitaba en medio de aquel pueblo, allá en el desierto, durante 40 años. Luego, más adelante, sabemos cómo Salomón levantó aquel templo majestuoso de mármol, de oro, de maderas de acacia, etcétera, etcétera, que estuvo en Jerusalén. Y el pueblo de todo Israel acudía allá, sobre todo en las fiestas solemnes, la Pascua, el Yom Kippur, etcétera, etcétera. El deseo era que habitase Dios en medio de ellos. ¿Por qué tenía que habitar Dios en medio de ellos? ¿Qué había pasado al principio? Ya estuvimos estudiando en días pasados que Dios creó al hombre y a la mujer, les dio también un santuario, que era el jardín del Edén, y ellos allá vivían con la presencia de Dios. Es decir, hablaban, veían a Dios directamente, conversaban con Él, y así durante años, hasta que, ¿qué pasó? Transgredieron, desobedecieron, entró el pecado, y aquella presencia se levantó un muro que privó de que el hombre tuviera esa presencia directa y volviera a ver a Dios cara a cara directamente. Entonces el Señor tomó soluciones, y una solución fue, al liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, dar esas directrices: levantar un santuario para que yo vuelva a habitar en medio del pueblo. Ese era el deseo de Dios. Luego veremos esta ilustración que tenemos acá, el significado de los diferentes apartados, de los utensilios, lo que significaba en el momento que esto se levantó, lo que iba a significar 2000 años después, y lo que puede significar hoy para nosotros eso también. Luego lo iremos viendo, poquito a poquito. Ya veis que en la lección, en el apartado del sábado, se nos presenta, aquí lo podréis ver, los que algo se ha caído, ya lo recogeremos. Los que no tenéis librito podréis ver aquí un croquis de lo que era el santuario. Aquí está el croquis en blanco y negro, trazado, como si fuera trabajo de un arquitecto. Vemos aquí que hay 3 apartados. El mayor, el rectángulo mayor, que es el atrio, que es donde se encontraba el altar del holocausto y la fuente, o el lavacro. Luego está la tienda en sí, la tienda de pieles que ellos levantaron con unas dimensiones específicas, donde al entrar en ella, a la derecha se encontraban la mesa con 12 panes, que representaban también a las 12 tribus, a la izquierda estaba el candelabro de oro de 7 brazos,
enfrente estaba el altar del incienso, que siempre estaba esto funcionando, siempre, constantemente, ¿eh? Y luego había un velo, que es esta línea discontinua que vemos, ¿eh? Detrás del velo estaba el lugar santísimo, donde solo había el objeto. ¿Os acordáis? El arca de la alianza, el arca del pacto, ¿eh? Y ahí es donde el Señor se manifestaba en aquella nube, y a veces en columna de fuego, ¿eh? Sabemos que el arca estaba protegida, por así decir, por dos ángeles que tenían extendidas sus alas encima de ella, ¿eh? Bien, esto nos demuestra que Dios no olvidó al hombre. A pesar del error del principio del Edén, Dios no olvida al hombre, sino que aún se acuerda de él y quiere habitar con él, a pesar de que el hombre ha marchado de su presencia, ¿eh? Por eso le dice a Moisés, haz ese santuario para que yo habite en medio de ellos. Y así fue como Moisés construyó con el tiempo todo ese fabuloso santuario, que al principio era tosco, rudo, ¿eh? Porque, bueno, tenían que trabajarlo en el desierto. Las condiciones no serían las óptimas, ¿eh? Pero Moisés hace un llamado al pueblo para que todos traigan ofrenda para construir esto. Traer todo lo que podáis. Oro que sacaron de Egipto. De que cuando salieron de Egipto despojaron a los egipcios de su oro, de sus tesoros. Lo llevaban con ellos. Pues esto, en vez de quedárselo, lo ofrecieron. Pero a tal abundancia que hasta sobraba. De que el pueblo fue tan dadivoso, tan generoso, que hasta sobraba, ¿eh? Y de todos esos utensilios, el oro, las maderas preciosas, etcétera, sándalos, de todo eso que ofrecieron, construyeron luego el santuario, ¿eh? Pero claro, eso llevó un tiempo, ¿eh? ¿Funciona? ¿Sí? Ahora. No, quería decirte que lo que estás diciendo es interesante porque fijaos que Dios además pone dones especiales en dos personas del pueblo para que las cosas, aunque fueran medios malos, lo hicieran perfecto. Puso unas capacidades especiales y mirad cómo se consigue hacer un tabernáculo perfecto. Lo curioso es cuando pasa el tiempo, cuando Salomón tiene que edificar el templo, resulta que no lo edifica con las personas adecuadas. Porque ahí cambia. Claro, ahí está la clave para que luego todo se llegara a torcer. Realmente él no confía o no se le ocurre o no sé qué le pasa en que Dios puede poner talentos especiales en ciertas personas para hacer todo lo necesario y súper perfecto. Y fue entonces al rey de Tiro cuando le pasa a ese servidor suyo, arquitecto, que es el famoso, que luego es la cabeza de la masonería prácticamente, ¿no? Irán, sí. Y a partir de allí todo se va torciendo porque precisamente él es el que pone la labor dentro del pueblo hebreo, del pueblo judío que tenía que estar con todo el templo, poner las semillas de la discordia, las semillas de hacer las cosas por dinero, las semillas de muchas cosas, que la masonería luego ensalza y Elena White tira por tierra. Como la clave para que el pecado entrara a tope dentro del pueblo de Dios. Este fue uno de los errores de los muchos que cometió el rey Salomón, ¿eh? En vez de coger a un hombre instruido por el Señor, sabio, para hacer la labor del pueblo, coge a un idólatra, un pagano, para que haga esa labor. Claro, él puso su mano ahí, ¿eh? Y luego vemos cómo en ese lugar, en vez de adorar al Dios del cielo, se adoraba al Dios Sol, ¿eh? Y a dioses paganos. Y ya se empezaron a esculpir imágenes de falsos dioses dentro del mismo templo, ¿eh? De reptiles, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿cómo se adulteró?
Todo a raíz de eso. Una vez más vamos a buscar esas palabras de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque realmente, aunque sea por negocio, sea por incluso adorar cosas de Dios, puede ser realmente grave, puede llevar totalmente al otro extremo. O sea, a veces solo pensamos en relaciones matrimoniales de pareja, no, va en todas las facetas de nuestra vida. Exacto. Sí, es la realidad. Y algunos lo hemos vivido por experiencia. A veces no obedecer estrictamente los mandatos divinos luego conllevan una serie de problemas de todo tipo, de trabajo, de económicos, de relaciones. No os unáis en yugo desigual, y es así. Como tú decías, Dios escogió a dos hombres especiales. Uno era Bezalel. Buen día. Bezalel dice que era un hombre que el Señor llenó del Espíritu Santo para hacer esta labor. Era un artífice en toda obra de oro y así manual. Y a la vez lo ayudó a Oliab, otro también especialista en estas cosas, que era sabio también. Pero eran israelitas, eran del pueblo, llenos del Espíritu Santo. Tenían que hacer una labor santa, una labor que iba a ser bendecida por Dios. Vimos en la escuela sabática pasada, si no recuerdo mal, cuando Dios crea el Edén, al final, ¿qué dice? Que todo era bueno en gran manera, y el Señor lo santificó todo eso. Cuando el santuario estuvo erigido, al cabo del tiempo, cuando se levantó, el Señor también lo santificó, como santificó el Edén, igual. Es decir, que era importantísimo. Por eso que tenía que hacer el santuario, tenía que ser santo. Por eso el Señor les da de su espíritu para que hagan una labor santa, perfecta. Todo era perfecto. Todo. Y todo hacía alusiones al origen. Porque el mismo candelabro que tenía, dice que tenía manzanas, granadas, los frutos que había en el Edén. Todo hacía alusión a aquello. Es el reflejo, es tremendo. El Señor hace aquí un llamado, en Éxodo 40, 9 y 10, dice: tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, todo. No una pieza así y lo otro, no, todo ello lo ungirás. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Fijaros, la importancia, La profecía dice que al medio de la semana, de las 70 semanas, la última es el ungimiento, ¿no?, del Mesías. Sí. O sea que A la mitad de la semana. es otra prueba de que el bautismo es por inversión. Porque el ungimiento de aquí es de todo el santuario. Y todo el santuario representa a Cristo. Sí. Ahí es también otra prueba también. Exacto, es así. Y vemos como todos aquellos utensilios que son santificados, pero no solo el santuario va a ser santificado, sino que Dios hace un llamado a todo el pueblo, no solo a los levitas, que eran la tribu que a sus espaldas estaba el oficiar en ese lugar, el montarlo, el desmontarlo, el trasladarlo, solo ellos podían hacerlo. Ninguna otra tribu podía tomar parte en eso, en montar, desmontar, nadie, solo los levitas. Era la parte que ellos tenían. Recordemos que cuando llegaron a Canaán y se distribuyó la tierra, todas las tribus tuvieron un trozo de tierra, menos una tribu, que fueron los levitas. Los levitas siempre iban a estar al cargo del santuario. Ahora ellos, para mantenerse, ¿qué necesitaban? Donación del pueblo, por eso Dios escogió el sistema del diezmo y de las ofrendas, para que de esta manera los levitas tuvieran también para su sostén. Es interesante. Pero aparte de esto, como decimos, el Señor les dice a ellos: sed vosotros santos
como yo soy santo. Es decir, que todo el pueblo debían también santificarse al igual que aquel santuario. ¿Por qué? ¿Qué esperaba Dios de aquel pueblo? Esperaba que fueran un reflejo, una luz para todo el mundo conocido de entonces. ¿Cómo eran las demás naciones? ¿Qué dioses tenían? ¿Tenían al Dios auténtico? ¿No? Empezamos a ver que si Babilonia, ¿verdad? Que si Egipto, que si Roma, cantidad de dioses y dioses y dioses, y aves y reptiles y de todo tipo de dioses. Luego vienen los griegos ya, que si dioses del Olimpo y tal y cual, ¿no? Que unos a otros tenían que matarse para poder mandar, poder reinar. ¿eh? Dios no quería eso, y por eso Él escoge a un pueblo, gente que no eran nada, porque era gente vulgar. Es lo mismo que cuando Jesús escoge a los discípulos, ¿quién escoge? ¿A los doctores de la ley? ¿A los escribas? ¿A los fariseos? No, escoge a gente vulgar, gente sencilla, y de ellos hace una iglesia, hace un pueblo que se esparce por todo el mundo. Pues al igual Él tenía el deseo con ese pueblo, que no eran nada, eran pastores, era gente, exacto, agrícola, gente así. Él los coge para que sean un ejemplo y anuncien al Dios verdadero a todas las demás naciones. Cosa que es donde ellos ahí fallaron. Pero imaginaros, si Israel hubiese cumplido el cometido, bueno, posiblemente estaríamos en el cielo hace ya muchos siglos. Muchos siglos. Pero como Israel no cumplió el cometido, sino que, ¿qué pasó con ellos? En vez de ser santos, se corrompieron con las costumbres de las naciones que estaban a su alrededor. No ya en Canaán, sino ya antes de entrar a Canaán. Antes de entrar a Canaán, ya hacían pactos con pueblos paganos. Ya se corrompían con pueblos paganos. Solo tenéis que ver cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, ¿qué pasó con el pueblo? Se hicieron un becerro de oro, hay unas fiestas, unas orgías, ¿verdad? Y habían visto las maravillas que Dios hizo en Egipto, cómo se abrió el Mar Rojo, todo el poderío de Dios. Y en cambio, rebeldes. Y así lo fueron. Gracias a Dios que siempre ha habido un resto, un pequeño grupo. Siempre ha habido un pequeño grupo que se ha persistido en esa fidelidad a Dios. Pero la gran mayoría no lo han hecho así. Y eso nos lleva a los días de hoy. Haciendo un paralelismo. Israel, el pueblo de Dios, pero fallan. Solo hay unos pocos que siguen. De esos pocos vino Abraham. Y de ese Abraham vino David y vino finalmente Jesús. De esa descendencia. Hoy Dios tiene un pueblo que es la Iglesia Adventista. Es el pueblo de Dios escogido por Él. Pero todos están andando bien. Están cambiando. Igual que cambió Israel. Salomón lo decía, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que pasó se vuelve a repetir. Y los errores que cometió aquel pueblo, resulta que hoy, el pueblo para el último tiempo, que tiene que dar la última luz al mundo, está cometiendo los mismos errores. No tomamos en serio las doctrinas de la palabra de Dios. Cambiamos ciertas cosas, no damos importancia al sábado, o no la que se debería. Estamos pactando, como hicieron ellos, pactando con las demás naciones, en ese sentido con gobernantes, etc. Y todo esto está privando de que el pueblo reciba la bendición de Dios, el Espíritu de Dios. Los errores de antaño hoy se repiten. Y esto es lo que hay que decir, que hay que cambiar esa situación. Adoramos mal al Señor, adoramos con músicas idólatras, en vez de adorar con músicas como los himnos estos tan bellos que tenemos, etc. Y estas cosas es lo que está haciendo que el Señor busque un remanente, busque un grupito, busque a unos pocos. Fijaros que la Biblia dice 144.000. De millones, 144.000. Es tremendo, es un pequeño grupo en relación a lo que debería ser. ¿Querías comentar algo? No nos damos cuenta a veces de cuando se escribió todo lo que hay en la Biblia. Fue precisamente, especialmente, para los que les alcance los
tiempos finales, o sea, para nosotros. Final de los tiempos, exacto. Antes cayeron muchas veces en lo mismo. La Biblia está lleno de este proceso tan desgraciadamente humano, en que la historia se va repitiendo porque el ser humano siempre funciona igual, aunque la sociedad pueda variar en algunas costumbres, algunas cosas, pero el ser humano es siempre igual. Sí. Y ahora nosotros, que estamos en el momento culminante para que llegue pronto Cristo, y parece ser que como si despreciáramos prácticamente lo que ponen las Escrituras para aplicárnoslo totalmente a nosotros. Y luego nos valemos de excusas de que, bueno, es que ahora los tiempos han cambiado, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Siempre tenemos excusas y no somos conscientes de que es que nos estamos jugando la vida eterna, que esto se termina dentro de muy pocos años, si no nos pasa algo antes a nosotros y la palmamos, y bueno, ¿y qué? Y que incluso caemos en errores de pensar, bueno, el Señor al final nos perdonará a todos, ¿no? Bueno. Porque Él ve la intención del corazón, Él sabe que somos pecadores, que bueno, que no vencemos pues porque somos humanos, ¿eh? El Señor al final nos perdonará. Y no, ese no es el camino. Porque Él dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no quiere decir andar de cualquier manera. Y bueno, haga lo que haga el Señor al final. No. Eso quiere decir que yo cada día, poquito a poquito, pasito a pasito, tengo que ir perfeccionando mi carácter, mi comportamiento, mi relación con los demás, que vean realmente que he estado con Jesús, que le he conocido, que soy su seguidor. Esto es lo que hay que hacer. Y no, es que hay muchos que no saben ni que soy adventista, ni que soy creyente, ni que creo en Dios. ¿Por qué? Porque como el mundo no cree, pues es vergonzoso decir que creo en Dios, ¿no? Y esto está pasando a muchos miembros de la Iglesia. El temor. Daniel, ayer estábamos estudiando con Marisa y Tony el Daniel 12, un momento. No, yo lo tengo. Ah, lo tienes. Y solo de ver que Daniel 12 está sellado para el tiempo del fin, ya tendría que darnos pues, el aliciente suficiente como para aguantar y esperar a ver la venida de Cristo, porque eso está a punto de ser revelado en su totalidad. Está para nosotros. Pero ¿qué demanda antes de mostrarlo? Demanda, ¿qué pone? Purificación. Claro. Solo los... Al igual que ellos. Exacto, al igual que ellos. Se tenían que purificar no solo el santuario, sino todo el pueblo. Pero es curioso porque dice que solo los que sean puros lo comprenderán el libro. Sí. Solo ellos. Por lo tanto, solo el hecho de pensar que podemos quedarnos fuera de entender el libro de Daniel, el 12, que cuando dice entonces vendrá Miguel, cuando dice que puede engañar incluso a los mismos escogidos lo que va a pasar, pues eso nos tiene que motivar, solo eso ya nos tiene que motivar, pero para estar constantemente orando y preparándonos y viviendo acorde. No solo el sábado a la mañana y ya está, viviendo acorde día a día. El lunes, el martes y así todos los días. Esa es la diferencia. Seguimos adelante. La lección nos habla acerca, bueno, lo hemos citado antes, los objetos del santuario, cómo fueron construidos todos de esa forma santificada por esos dos personajes que antes hemos hablado. Son nombres difíciles, porque uno se llama Bezaleel y el otro se llama Aholiab. Son nombres que para nosotros son distintos. Bueno, seguro que hay algún chaval ahí por ahí que se llama así hoy en día, porque como se ponen esos nombres así tan a veces abstractos y raros, seguro hay alguno que se llama así. Pero ya hemos dicho que estos dos personajes fueron llenos del Espíritu Santo para hacer una labor santa para el Señor, y por eso todo fue santo y luego fue bendecido por Él. Esto es importantísimo. Luego, la lección se traslada desde ese tabernáculo en el desierto, se traslada a los días de Salomón, cuando él construye el templo. ¿Os fijáis la oración que hace Salomón cuando ha construido el templo? ¿Para qué lo construye? ¿Para qué iba a ser ese templo? ¿Habéis leído ese pasaje? En 1 de Reyes 8 se encuentra, del 31 en adelante. Él dice que ese lugar tiene que ser casa de oración para el pueblo. Pero no solo para el pueblo, sino dice para todos los pueblos de la tierra. Todos, menciona él. Dice, cuando tengamos que pelear nuestras batallas,
dice, cuando el pueblo ore a ti para pedir tu auxilio, la victoria, en este lugar tú oirás desde allá, desde tu morada. Salomón sabía que eso no era exactamente la morada de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice que ni los cielos te pueden contener. ¿Cómo caramba te va a contener una casita que hemos edificado por muy bonita que sea? Es imposible. Los cielos no pueden contener a Dios, mucho menos eso. Pero era un lugar simbólico donde Dios estaría. Y por eso dice que cuando vengan aquí a orar, cuando no caiga lluvia, y venga aquí el pueblo a orar para que tú le des esa lluvia, escúchalos desde el lugar de tu morada. Y en las dificultades que tengan, en las dificultades que ellos tengan, que vengan aquí a orar, escúchalos. Es para eso que Salomón levantó esa casa. Pero incluso, como decíamos, no solo para ellos, sino que tenía que ser para todos los pueblos de la tierra. Es decir, todos tenían que llegar al conocimiento de ese Dios, Pero fíjate que, de esa doctrina. que habla de los extranjeros que vienen, que han oído de su nombre y del brazo extendido, de cómo les sacó de Egipto. Bueno, O sea que son gente que ya han oído de Dios y que quieren adorarlo. No es todo el mundo, sí o sí. los que quieren aceptarlo, claro. Exacto. O sea, ahí lo dice, los que han oído su nombre y, bueno, y conocen del brazo extendido y del... Sí, porque esa es la invitación que quiere ser el tercer templo en el tiempo del fin. Exacto. Sí. Casa para todos los pueblos. Casa de adoración para todos. Sí. Mal aplicado. Es lo que se busca, exacto. Es lo que se está buscando, pero con esa mala aplicación, ¿no? Porque, claro, eso forma parte de, digamos, el resultado de lo que ahora se está buscando, que es el ecumenismo. La unión de todos los pueblos de la tierra. Claro, dicen, cuando esto se logre, pues comenzará ese milenio de paz. Pero ese milenio está mal entendido. ¿No es lo del mundial? Sí, forma parte de todo ello. Hoy se está buscando el levantar el tercer templo en Jerusalén para que venga el Mesías que ellos esperan, que no es el auténtico, es otro, es el engañador. Pero a la vez dicen que eso servirá para la unión de todos los pueblos y religiones de la tierra. Es decir, un ecumenismo, que todo el mundo esté unido en un solo sentir, en un solo pensamiento. Ahora, aparentemente eso parece bueno. Pero, hombre, pues yo también me quiero unir, ¿no? Hombre, esto parece bueno. Pero, ¿quién es el líder de todo eso? ¿Quién es el que mueve todo eso? Porque eso es lo que el Señor dice en su palabra. Sí que habrá un tercer templo, pero lo habrá después del milenio, cuando venga la nueva Jerusalén. El Señor, que será el templo de ella, estará allá. Ese será el tercer templo, pero no el que quieren levantar los hombres. Ese no es. Las órdenes para hacer eso las está dando el diablo. Y él está haciendo todo ese plan en ese nuevo orden mundial, una pincelada por aquí, un toque por allá, en cada nación, para unir a todos los pueblos y levantar finalmente ese tercer templo. Que el Señor permitirá que se levante. Permitirá que se levante, para que el diablo aparezca, haciéndose pasar por Jesús como Mesías sin serlo, y engañar a muchos. Incluso la Escritura dice, a los mismos escogidos. Por eso, lo que antes decíamos, no podemos decir, bueno, yo aunque no estudie, aunque no haga nada, es igual, el Señor me entenderá, el Señor me perdonará. No, porque si yo no me preparo, cederé y caeré ante ese falso Mesías. Y mi vida eterna estará en peligro, es decir, que la perderé. Porque no seguiré los pasos adecuados. No me habré preparado. Jesús dice, os lo he dicho antes, para que cuando suceda, creáis. Pero claro, si no indagamos, dice escudriñad. Escudriñad es ahondar hasta ahí al fondo, buscar cada pasaje, cada
cada palabra, buscar, para saber el significado, para que te prepares y no seas engañado. Porque si somos engañados al parecer inconscientemente, cosa que no es, no vamos a heredar la vida eterna. Por lo tanto, hoy es momento de prepararse, y más sabiendo que Cristo está tan cerca, que todo lo denota. Es que solo tienes que echar un vistazo a cómo va el mundo y todo denota. Además, gracias a las conferencias estamos viendo en la realidad que vivimos todos los pasos que se están haciendo y Cristo viene ya. Pues por lo tanto, si no nos preparamos ahora concienzudamente para intentar ser santos, perfectos como lo era Dios, no podremos vencer. Y esos engaños nos harán sucumbir. Y es así. Precisamente, ahora que hablaba sobre el tercer templo de Jerusalén, hay algo que convendría decir claramente. ¿Sabéis? Hay alguien especialmente que está dando unas fantásticas conferencias, que es Walter Day, que dice cosas realmente ciertas. Sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, él está dando una interpretación distinta diciendo que el tercer templo de Jerusalén no se va a levantar. No lo aceptas. Entonces, cuando las personas oyen esto, lo están tomando como misa. Pues bien, a veces, como cualquier persona que estudia las profecías, hay cosas en las que nos podemos equivocar. Claro. Entonces, tengamos eso presente y recordemos sobre todo, una vez más, si el templo no va a existir, entonces, ¿por qué Elena White pone entre una de las plagas a los cantores del templo que aullarán? Por tanto, tengamos una lógica de pensamiento y vayamos a las evidencias. Si además vemos que para que se cumpla este nuevo orden mundial es necesario que eso ocurra, y es el propósito de los jesuitas y de todas las religiones que están siendo asociadas a todo esto, es el único modo en que Satanás puede entrampar de un solo mazazo a todo el mundo, incluso a los actuales adventistas que ante esa perspectiva van a quedar alucinados. Y entonces hemos de conocer los detalles, hemos de buscar las cosas. Antes Ángel hablaba sobre Daniel 12. Y Daniel 12 ya sabemos que también podemos aplicarlo a cumplimientos proféticos anteriores, porque es la misma cantidad a veces que nos da por fechas, etcétera, y por años. Pero a su vez, como hay alguna cita de Elena White, también hace referencia sobre Daniel 12 en que hay algo más aún al respecto. Ella dice que hay que estudiar el capítulo sobre todo. Entonces, por algo es. Si ya fuera solo una cuestión de pasado, ya no tendría más sentido. Podríamos tenerlo con un estudio de un leve conocimiento y ya está, ¿no? O un leve o no conocimiento, pero bueno, no haría falta esa incidencia. En cambio, por algo debe ser. Entonces, siempre busquemos la palabra de Dios por nuestros propios medios, con la ayuda del Espíritu Santo, evidentemente, pero no nos fiemos siempre al 100% de lo que diga alguien porque lo dice ese alguien. Ni lo diga yo, ni lo digas tú, ni lo diga quien sea. Tenemos de motivarnos a buscar por nosotros mismos. Y en Daniel 12 habla del cese de un continuo sacrificio. Así que, como dice Elena White, resulta que estamos hablando de una cosa futura. ¿Dónde se da ese continuo sacrificio? Bueno, es que sacrificio, recordemos que esa palabra está incluida, ¿no? Sobrepuesto. Pero el lenguaje es totalmente de templo, de santuario, de tabernáculo. Eso es evidente. Entonces, por eso cuando, sabiendo que esto se va a levantar, enseguida ya pillas el concepto de por dónde va ese capítulo. Sin lo cual, si no lo crees, vas a salir perdido y empezarás a decir que si es esa ley dominical, que sale en tal fecha, que hemos de contar no sé cuántos días y esas cosas que se van fuera de lugar. Por eso es importante pues, saber ciertas cosas que hoy el Señor está revelando. La verdad no está toda dada. No está toda la verdad. A ver, la verdad está toda en la Biblia, sí, pero no está toda conocida. Por eso dice Jesús, buscar, escudriñar, ahondar, porque hay cosas que sacar, como todo esto que estamos sacando ahora. Eso de los días, el tercer día viviremos con Él, etc. Hay unas ciertas cosas que bueno, que tal vez nunca se ha pensado en ello, o se han dado interpretaciones equivocadas, y que hoy vemos cómo van hacia otro derrotero. Y hay verdades así que
que poco a poco el Señor va dando, y sobre todo en el libro de Daniel él habla, que la verdad iría en aumento, el conocimiento iría más en aumento, para aquellos que lo quieren, para aquellos que quieren ser sabios. Ahora, no todos comprenden todas las verdades que hoy se están dando. Por ejemplo, Víctor tiene ese problema, no de que no comprenda, sino de que por entender esas verdades, ¿qué le ha pasado? Lo expulsaron de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no entendían esas verdades. Como no las entendían y él sí, pues les chocaba, pues tú no estás bien. Tú no vas bien, fuera. Esto ha ocurrido. Hay muchos hermanos como Walter Bay que hablan magníficamente bien, pero hay cosas que no aceptan. Y una de ellas es eso del tercer templo. Y creo que el hecho de... Necesita conocer esta verdad. Él tiene que enlazar unos vínculos que no ha comprendido aún. Yo espero que con la ayuda del Señor él lo logre. Y el hecho de quizás no ahondar en Elena White, de empezar a intentar como dejarla de lado y todas estas cosas, cuando si realmente es un profeta para el último tiempo, tenemos que tener sus textos y sus escritos pues, muy recientes y leerlos a menudo. Porque, a ver, tampoco, no sé si hará falta leerse todos los libros de Elena White, sería perfecto, nos extendemos tiempo en lo que nos queda de vida para leernos todos los libros. Pero sí que en el momento que empiezas a leer un libro de Elena White, ves que hay menciones a otros libros. Y es interesante, porque a lo mejor te has leído 3 libros, pero hay cosas que ya conoces y lees otro libro y la vuelves a repetir. O sea que le da otro enfoque. Exacto, no nos dé como se dice, pereza leer un libro de Elena White, porque o lo leo todos o no leo ninguno, porque leyendo uno ya toca muchos temas. Hay veces que encuentras cosas en el libro, Convención del Niño, sobre el tiempo del fin. Ostras, pero ¿qué hace esto en este libro, no? Sí, también porque hay que son recopilatorios. También. Lo que está claro es que el pueblo mismo de Dios, sabemos cómo hubo una apostasía alfa, y al final del tiempo viene una apostasía omega, en la cual estamos inmersos. Y uno de los requisitos de esta apostasía es que se tendrá en menos a los escritos de Elena White. Se los rechazará. Yo he visto vídeos por internet donde pastores adventistas cogían los libros rojos de Elena White y los tiraban a la papelera. No los quemaban, gracias a Dios, como ha hecho algún otro. Pero los cogían y los tiraban a la papelera en el púlpito delante de toda la congregación. Estos libros ya no sirven, ¡pum!, a la papelera. Un pastor adventista. Cuando los mismos textos de la Escritura dice que el pueblo sin profecía será disipado. Que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando Elena White se demuestra claramente que es una profeta levantada por el Señor para los últimos tiempos. ¿Cómo se puede rechazar esto? Bueno, ella habla de cosas que a veces nos dan aquí y hasta esto me molesta. Yo como soy tan bueno y todo lo hago bien, a mí esto no... Entonces estos libros, los echamos ahí. Esto entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pero eso ya pasó en la antigüedad, que cuando a los líderes o a la gente aburguesada le da un mandamiento, una ordenanza a un profeta de Dios que ellos consideran un don nadie, eso les molesta. Bueno, esto le pasó... Y les sigue molestando. Esto le pasó... Está comprobado que lo que nosotros hablamos, que lo que nosotros intentamos hacer día a día, ellos hacen la obra del demonio, que es intentar y continuar fastidiando lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y a ellos lo que realmente les fastidia es eso, que nosotros hablemos estas cosas. Pero nosotros tenemos que ver lo normal y seguir haciéndolo, ¿no? Por eso estamos aquí. Esta experiencia la vivieron los profetas de la Biblia. Solo tenemos que hablar de Jeremías, por ejemplo, entre otros, cómo padecieron por el mismo pueblo, por decir las cosas correctas. Y como el pueblo no quería cambiar, no, que todo está bien, pues ahora al pozo. Venga, a ver si te mueres ahí, ya te callas y no nos das más la lata. Al mismo Jesús, ¿qué pasó? Lo aceptaron. A los suyos vino, a los suyos lo rechazaron. Encima él dice, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, pero blasfema. Hay que matarlo, hay que crucificarlo. Lo tenían delante, lo estaban viendo. Todos los portentos que él estaba haciendo, las palabras que estaba hablando. Y no quisieron entender. Ahora me estaba leyendo Daniel 12 y dice que al fin de los tiempos, que los impíos
procederán de forma impía, ¿no? O sea que no podemos esperar nada más. Sí, sí. Y que los que siguen a su pueblo, que entenderán, ¿no? Y lo triste de la condición es que muchos creyentes que en teoría deberían ser santos serán impíos. Serán impíos, exacto. Esto es lo triste de la condición. Bueno, Que dentro del mismo pueblo, hay gente impía. habrá oposición a aquellos que quieren hacer y prepararse para hacer la Y voluntad. bueno, y gente fuera de la iglesia Será tremendo. probablemente serán aptos para ir al cielo también, ¿no? Sí, sí. Serán juzgados Sí, y muchos habrán vivido de forma agradable a Dios sin haber conocido la palabra de Dios. Exacto. Exacto. Aquí se habla de un hombre en la escritura, uno de los escritores de los Salmos, Asaf se llamaba, que dice que él ve cómo los malvados prosperan, cómo los impíos florecen, y en cambio los justos pasan penalidades. Yo, claro, piensa en todo eso. Dice, hasta que entré en el tabernáculo del Señor y vi el fin de ellos. Entonces él se da cuenta de que todo lo que están haciendo los hombres malvados que hoy prosperan, tendrá un fin. Y que al final su fin será la destrucción. Mientras que los fieles que hoy pasan penalidades, al final tendrán recompensa. Dice, nadie perderá aquí poco, dice, sino que allá tendrá 100 veces más. El que aquí pierda esposa o materialismo, etc. Dice, allá tendrá 100 veces más. Es decir, aquí pasamos penalidades, pero allá se acabarán. Y los que ahora son infieles, que parece que prosperan y que todo les va tan bien, al final su camino será la muerte. Es así. Por eso hay que echar un vistazo al santuario, porque ahí está todo el plan de salvación para el hombre de hoy, sea de la nación que sea y del color de piel que sea. Ahí está el plan. ¿Os acordáis de aquel sermón que os pasé, de aquel pastor americano, que se titulaba El Plano, la película final de Dios aquí en la tierra? Exacto. Esto es un plano que el Señor nos ha dado para que lo sigamos y vayamos hasta allá, hasta Él. Este es el plano. Y bueno, pues gracias a Dios que se ha sacado esta lección de escuela sabática, con la cual poquito a poquito vamos desgranando un poquito más el significado de todo esto. ¿Sabes? Si los católicos estudiaran el libro de Hebreos y estudiaran el santuario, se darían cuenta de que tienen un grave problema. Y es que, ¿dónde encajarían aquí a los santos y a la Virgen? Sí. Como intercesores. Porque realmente no aparece ni en el tabernáculo, ni en el primer templo, ni en el segundo templo, nada, absolutamente nada, que pueda ser equiparado como, mira, es que están allí oficiando o haciendo algo por nosotros. Están sustituyendo el papel mediador de Cristo, al igual que el pontífice máximo, el Papa. Sí, se llame tal, se llame cual. Es que este es bueno, este hace unas cosas tan buenas, este está haciendo exactamente lo mismo. Exacto. De pontífice máximo. Por tanto, está quitando el papel de Cristo. O sea, que no seamos absurdos. Sí, porque se pone en lugar de Dios en la tierra. Está haciendo si algo... no, hubiese dejado de ser papa y hubiese No, dicho, correcto. esto es mentira, me largo. Claro. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque trabaja para un propósito. Claro. ¿Sabéis? No paro de recibir últimamente escritos de personas ultracatólicas y cuidado, y otros que son gente que busca luz, siempre están buscando luz, que a veces piensan, bueno, no sé, igual si ponen los dedos en el enchufe la encuentran, ¿no? Porque buscan la luz donde no está para nada. Y la auténtica la rechazan. Entonces, llega un momento en que dices, ¿cómo puede ser que personas que son teóricamente tan opuestas y en cambio se hayan centrado los dos en el Papa como si fuera, él no va más? Sí. Y que entonces, si tú dices algo de lo que está haciendo, tú eres un fanático, eres un loco, Sí, y sí. cuidado, que Sí, lo sí, tuyo sí. es una aberración. Mirad hasta qué punto quedan cegados por una apariencia
Todo porque no estudian el proceso del papado, desde sus inicios y la profecía como tal. Ya no digo solo de los jesuitas, que solo estudian los jesuitas y ya es para paga y vámonos, sino por todo el proceso papal. Mirad la excusa que pone el catolicismo es: la Virgen María es el arca de la alianza. Entonces dices, a ver, ¿dónde me pone esto en la Biblia? Sí, exacto. Porque claro, por el mismo motivo puedo decir que el arca de la alianza es yo que sé qué otra cosa. O que los panes son a saber qué. Puestos a inventar es muy fácil. ¿Cómo demuestras esto? Bíblicamente no se puede. No se puede demostrar. Por tanto, que estudien a fondo esto, que sigan vigencia. Porque recordemos que estudiar el santuario no nos sirve de nada si no tenemos presente que el santuario sigue en función. En el cielo sigue. No está en la tierra, pero está en el cielo. Y Jesús sigue haciendo todas esas funciones. Por tanto, es que es absurdo querer creer en otras cosas porque nos lo han dicho. No, id a la fuente. ¿Qué pone la fuente? Pues la fuente es muy clara. Entonces, no sé, cuesta entender que hay personas que no quieran razonar más y luego digan a los demás que son fanáticos, porque se basan en el texto bíblico además. Bueno, porque eso son tradiciones de los hombres, como tenían los fariseos, ahora también los tienen otros, como la Iglesia Católica y otros. Incluso los mismos adventistas a veces también hacen tradiciones. Bueno, yo estoy con Víctor y quiero compartir también una visión que tengo yo, ¿no? Que es que en ciertas iglesias, la católica una, está claro, ¿no? Normalmente la manera a la que se ha enseñado al seguidor ha sido de forma verbal, que normalmente tú si vas a una misa católica para nada se abren las Biblias y para nada se leen lo que realmente dice la Biblia. ¿Qué ha pasado? Que ese colectivo se ha acomodado y se ha acostumbrado a creer todo lo que le dice el cura, ¿no? Así de claro. Porque si te das cuenta, la mayoría de los católicos en la actualidad, ninguno se ha leído la Biblia, ¿no? Seguramente que muchos adventistas lo han intentado y se la han leído de arriba abajo, pero llegarla a comprender cuesta muchísimo. O sea, es que todavía muchas cosas no se comprenden. ¿Qué menos que un católico que no la advierta en su vida, porque lo más seguro es que sea así, que comprenda lo que dice dentro de ella, ¿no? Por eso que es un colectivo que se ha acostumbrado a creer lo que el máximo pontífice, en este caso, o el cura de la iglesia, les dice, y se lo creen. Y ya está, y se lo creen. Y estamos viendo casos de pederastia, casos de corrupción económica, y continúan creyéndose lo que el cura dice. O sea, las personas actuamos como borregos, de alguna manera, ¿no? O sea, hemos visto que el mismo que está violando a nuestros hijos nos está diciendo que matemos a nuestro vecino y continuamos haciéndole caso, ¿sabes? Y no abrimos la Biblia por donde la tenemos que abrir y empezar a confiar en quien tenemos que confiar, no en quien no tenemos que confiar, ¿vale? Porque de alguna manera no sé si es miedo o tozudez o acomodamiento, no sé qué tipo de enfermedad se podría llamar o de estado psicológico para que estas personas, ¿no? Que se dan cuenta de toda la corrupción que hay dentro de las iglesias y que de la única manera que pueden conocer algo de verdad es leyendo la Biblia y todavía no tienen el arranque ese de decir, pues lo vamos a hacer, ¿no? Sí, pero sin ir tan lejos, dentro del pueblo de Dios, por así decir, pasa lo mismo. Hacemos caso de lo que se nos dice desde los púlpitos, porque, bueno, esa persona pues es pastor o tiene títulos de teología, y hacemos caso a eso y no cotejamos si eso está de acuerdo con la Biblia. Y por lo menos aquí en Gerona hemos visto muchos casos así. Distorsionar verdades descaradamente y nadie se da cuenta. ¿Has visto lo que ha comentado el pastor? Y hablas con el pastor, y esto que has dicho, no, bueno, es que tú, claro, es que tú no has salido nunca de aquí y no conoces nada. No, yo conozco mi Biblia y yo sé lo que dice, yo sé esta verdad, cómo va, y tú no la has dado adecuadamente. Tú has puesto aquí filosofía humana, has añadido cosas y así te encuentras. Pero la gente desde abajo, se lo ha dicho él, pues, claro, también, falta personalidad para decir, bueno,
A ver, vamos a por mí mismo. ¿No dice el Señor que pide con oración el Espíritu Santo para que te ayude a entender la palabra de Dios? Hazlo y no te dejes llevar por los demás. Nadie te va a salvar. Tú tienes que hacer el esfuerzo por ti mismo. Nadie te va a salvar. El hecho de comparar a la Virgen María con el Arca de la Alianza, a ver, es que con lo que hemos estudiado en las conferencias del Gran Engaño últimamente, es una usurpación total del lugar santísimo. Pero es que además, llevado a la glándula pineal, sería tener a la Virgen María en la glándula pineal en vez de tener a Dios. O sea, que es la usurpación del lugar santísimo físico, o sea, en el templo y en nuestra mente y nuestro cuerpo. Por lo tanto, sometidos a hipnosis. Exacto. Tenemos a Satanás dentro de nosotros. Si decimos que la Virgen María es el Arca de la Alianza. Y una vez más, aquí se demuestra cómo Satanás quería usurpar estar en el trono de Dios. Porque estamos hablando del lugar santísimo. A nosotros ahora, como decía Ángel, lo podemos aplicar en nuestras mentes, ¿no? Pero si lo aplicamos literalmente al cielo, lo que está haciendo es, a través de esa extraña doctrina, pues ponerse en el cielo, junto al trono de Dios, que es donde está el Arca de la Alianza, donde se manifiesta Dios. O sea, es que es verdaderamente asombroso que se queden tan anchos, ¿no? O sea, es solo cuestión de estudiar un poco, nada más que eso. Es el trabajo que está haciendo de una forma tan sutil que hasta incluso los mismos escogidos a veces ceden, inconscientemente, ¿eh? A veces caen y ceden. Os hablaba antes de este gráfico, no lo veréis desde ahí, si lo pongo en este lugar. Este gráfico, que aquí menciona el santuario en general, desde el atrio hasta el lugar santo y el lugar santísimo. En primer lugar, en esa línea de arriba, vemos los utensilios que hay en cada lugar, el altar, la fuente del lavado, lavacro, luego los panes, el candelabro y el incienso, la mesa con el incienso, en el lugar santo. Y luego en el santísimo, pues tenemos el arca de la alianza. Luego, si vemos la segunda línea, aquí nos muestra qué significa cada cosa. ¿Qué significa? Y sobre todo lo que significó 2000 años después. Por ejemplo, el altar sería la cruz, el sacrificio de Jesús. Allí en el altar se ofrecía el animal, el macho cabrío, el cordero, etcétera, que simbolizaba a Jesús. La realidad fue que después Jesús fue el que dio su vida realmente por nosotros. ¿Lo veis mejor así? Sí, sí. Luego tenemos la fuente que simboliza la resurrección que Él hizo. Dice, destruyete este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no lo entendieron, ¿os acordáis? La escritura lo menciona, que no lo entendieron. Él decía que en 3 días destruiría el templo, en 3 días lo levantaría, ha blasfemado y tal y cual, ¿no? La resurrección. Después tenemos 3 objetos en el lugar santo. Los panes podría simbolizar al Padre, el pan de vida. Perdón un momento, cuando dices la resurrección, también nos lleva al bautismo de Cristo, ¿no? Luego lo veremos. Porque es el agua. Sí, exacto. Sí, exacto, también. En los 3 elementos que hay en el lugar santo están los panes, que es el pan de vida, que representaría al Padre. Tenemos el candelabro de 7 brazos, que representa al Espíritu Santo, la luz del mundo, que es Él. Y luego el incienso, que es la intercesión del Hijo por nosotros. Las oraciones que nosotros elevamos, cómo el Hijo intercede por nosotros. Y al final, lógicamente, está el arca. Hay aquí unas palabras que desde aquí no veo bien. Exacto, que es realmente la santa ley de Dios. La santa ley de Dios. Santa ley de Dios. Como Jesús la observó hasta el final. No pasará una jota ni una tilde.
Y que era su carácter. Y que reflejaba su carácter del trono de Dios, que es eso, que representa el trono de Dios. En la tercera línea podéis ver la parte espiritual que se puede sacar de todo esto. Por ejemplo, el altar, veo mal. Creo que se nos está muy... El altar sería aceptar el sacrificio de Jesús por mí, como pecador, para restituirme. Morir al yo. Exacto. Y morir al yo. La fuente sería lo que hicisteis vosotros la semana pasada. El bautismo, el pacto, la limpieza del pecado en nosotros. Arrepentirnos de nuestra condición antigua y renacer a una nueva criatura, a una nueva condición. Se ve fatal. La mesa, los panes, sería la palabra de Dios, la Biblia, que es lo que tenemos que estudiar si queremos encontrar la salvación, que es el alimento espiritual, exacto. Pan de vida, ¿no? El candelabro, que es la luz, sería la testificación que luego el cristiano tiene que dar al mundo. Y luego el incienso sería la oración constante que de nosotros tiene que salir diariamente. No orar una vez al día, no orar solo por los alimentos, sino orar por todo. Jesús lo hacía así, hasta noches enteras oraba. La oración es la fuerza del creyente. La fuerza del cristiano está en eso, en la oración. Y también es una manera de abrir paso a que el Espíritu Santo entre a otras personas también. Porque tú lo conduces, ¿no? A través de tu oración, tú haces que el Espíritu Santo pueda llegar a otras personas. Bueno, Dios te permite la opción a que tú a través de tu oración, Él te utiliza como instrumento, digámoslo así, ¿no? Más correcto, ¿no? Es así. Pero que por eso hay la que orar oración, también. exacto, para que el Espíritu Santo toque a otras personas y de alguna manera se coja su cuerpo como templo también del Espíritu Santo, ¿no? Porque otras personas pueden ser candidatas también, ¿no? Claro. Y tú puedes ser el instrumento Claro. que les lleve Y luego esa ese esperanza. Espíritu Santo, esa persona elegirá entre si lo acepta, ¿no? Porque Cristo cuando dice, yo iré a tu casa, picaré la puerta y si me abres cenaré contigo, ¿no? Pero ahora ese proceso que lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si nosotros, a través de la oración de otras personas, nos toca el Espíritu y nosotros lo abrimos, lo respiramos y lo contagiamos a través de la testificación a otras personas y de la oración, pues entonces somos pueblo de Dios, digámoslo así, ¿no? Estamos en el pueblo, ¿no? Exacto. Y es así. Y luego, en el lugar santo, en este último apartado, pues vemos la justicia, Eso es lugar santísimo ya. el lugar santísimo, la justicia de Cristo, que Él nos imparte, sobre todo cuando hacemos ese pacto con Él nos imparte esta justicia, nos hace santos. Hay algo que cambia, sí. Claro, es que cambias. Y uno mismo lo siente, siente que tiene ese empuje, esa energía, ese primer amor que llama. De querer agradar a Dios, de hacer su voluntad y testificar a otros acerca de Él. Y vivir esa justicia de Jesús. Y lógicamente, la presencia de Dios, ¿dónde estará luego? Ángel diría aquí arriba, ¿no? Bueno, En el cerebro, en el hipotálamo, ¿no? Ahí en la mente, que es realmente lo que gobierna todo nuestro... Está claro, la similitud constantemente. Aquí está. Y es así. Por eso estas son lecciones que se pueden sacar de todo este santuario. Esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede sacar. Hay mucha cantidad de cosas y lo iremos viendo a través de toda la escuela sabática que iremos teniendo en este trimestre. Hay aquí una nota que me gustaría terminar con ella, y ya concluiremos la lección, para pasar luego a recordar el bautismo. Vamos a verlo en vídeo, aquello que estuvimos efectuando en directo, pero que no hemos visto aún cómo sucedió, ¿no? Lo veremos luego en vídeo.
Pero antes de ello, vamos a leer esta última nota que se encuentra en el viernes. Dice, para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de los materiales más preciosos y caros. No obstante, el Señor solamente aceptó ofrendas voluntarias, no obligó a nadie. Él aceptó, di al pueblo que traigan voluntariamente. Y el pueblo dio más incluso de lo que se le pidió. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad de corazón. Y tomaréis la ofrenda. Éxodo 25:2. Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Esto está en Patriarcas y Profetas. Es decir, que el pueblo, diríamos que en ese momento estaba en la onda. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba acorde con la voluntad de Dios. Estaban siendo santificados. Lástima que eso no duró siempre. Lástima que eso luego se pervirtió. Pero quiera el Señor que nosotros seamos ese pueblo fiel. Que demos, hasta que nos duela, todo al Señor. Lo demos todo para Él. Lo pongamos en los planes de nuestra vida. Para que Él nos dirija. Y a partir de aquí podamos ir avanzando, ir creciendo y lograr esa preparación para poder recibirle cara a cara. Cuando venga por segunda vez de aquí a no mucho tiempo. Que el Señor nos ayude. No sé si queréis añadir algo más. ¿Tenéis alguna...? Sí, a mí me gustaría comentar algo. La lección del martes, ¿Sí? que recuerda los objetos del santuario. Sí. El significado especial que tiene cada uno de los objetos que has comentado ahora. Uh-huh. Y bueno, hay uno concretamente, el de los panes, que él hace una referencia como si fuera una comida, una cena, bueno, una comida de pacto, ¿no? Que la primera comida de pacto que nos viene a la cabeza, con 12 comensales, porque hay 12 panes por las 12 tribus, es la comida de la Pascua, antes de la muerte. Sí. Bueno, como la última cena, y cuando ha comentado él también de que Dios no sé, bueno, que Jesús quiere cenar con nosotros, también es, bueno, parece que puede ser una... Yo estoy a la puerta y llamo. Sí, una connotación. Sí. Luego aquí Es que todo eso son reflejos de lo que se encuentra ahí, en el santuario. De hecho, todo lleva a Cristo al final. Ahí está, Cada ahí objeto, está. el mismo santuario en general, cada objeto, cada ritual, todo Por eso él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Todo lo saca de allá, de ahí, sí. del santuario. Y luego lo que nos enseña en la lección también nos habla de tres procesos que quizás leemos a veces y no nos damos cuenta de la implicación que tienen, ¿no? Que es la redención, la expiación y la propiciación. Los panes son de propiciación, Uh-huh. en el altar era por el sacrificio de expiación, y luego está la redención. Y a lo mejor nos podemos liar a veces, yo por ejemplo, hay veces que me ponía a leer y no sabía qué estaba realmente interpretando. Entonces, me he permitido simplemente hacer una pequeña anotación de lo que es cada uno, porque creo que si lo leemos, cuando lo leamos nosotros en las Biblias y vemos el pequeño matiz que quiere decir redención, el pequeño matiz que implica expiación, pues quizás le demos más sentido a lo que estamos leyendo hasta, ¿no? Porque, por ejemplo, redención, si lo miras en la concordancia, un resumen rápido sería, por ejemplo, rescate, ¿vale? La redención. Como comprar la libertad. Eso se hacía también con los esclavos. Con los esclavos. Creo que en el libro de... no recuerdo en qué libro era. Que sale un caso en el que muere el hermano y la mujer se queda con el primogénito. Creo que la ley esta judía, de que la mujer tenía que luego casarse con el hermano del que había muerto, etc., ¿no? Y darle A descendencia. eso le llaman también este nombre. Uh-huh. Y liberar un esclavo también era redención. O sea que él paga un rescate por nosotros. ¿Y cómo paga? Paga con la sangre. ¿Eh? La propiciación. Propiciación es hacer propicio. ¿Vale? O sea que te hace propicio para el cielo. Apto. O sea, él se sacrifica, ¿vale? O sea,
Es un sacrificio de expiación que provoca una propiciación. ¿Vale? Por eso la tapa del arca es el propiciatorio. ¿Vale? Sí, sí. O sea, es como una reconciliación. O sea, tenemos rescate, luego tenemos reconciliación. Y luego la expiación, que la tenemos en el altar, con los sacrificios, sería limpiar. ¿Vale? Tenemos rescate, reconciliación, limpieza. Purificar, condonar, aplacar. O sea que también tenemos como que aplaca la ira de Dios, porque Dios pide muerte, porque la paga del pecado es la muerte, no pide sangre por la muerte, y es sangre por sangre. Dios pone su sangre en vez de la nuestra. O sea que redención, propiciación, expiación, yo creo que son palabras que debemos tener claras, porque los matices que dan son importantes, y en cada uno de los sacrificios y en los utensilios del templo, pues las vemos constantemente. Sí, todo tiene su significado acorde. Y luego, para acabar, solo hacer nota del jueves, que dice Dios, cuando cita Salmos 27.5, cuando habla de Asaf, pero recuerda, dice, Dios sobre una roca me pondrá en alto. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Recordáis a Jacob estirado en el símil del templo y una roca que levantaba el lugar santísimo? Bueno, ahora he hecho aquí una gráfica. Ah, bien. Pero, ¿recordáis cómo estaba estirado Sí, Jacob sí, y cómo estaba identificábamos los diferentes puntos del templo? Y era encima de una roca donde estaba el lugar santísimo. O sea, ¿dónde nos quiere llevar Dios? Al lugar santísimo. ¿Dónde cayó la sangre de Jesús? En el arca, ¿no? En el lugar santísimo. O sea, que es para entrar ahí. Y cuando dice esta Salmo 25, sobre una roca me pondrá en alto, es sobre esa roca. Me pondrá en alto. ¿Y sobre dónde se quiere aposentar Satanás para simular lo mismo? Claro, Y usurpar todo lo de Dios? para el lugar. Allí, pero en el plano terrenal, Jerusalén. Sí, sí. En el plano humano quiere dominar nuestras mentes, y en el plano físico quiere dominar la tierra El desde punto Jerusalén. estratégico desde Jerusalén. Claro. Por eso hay toda Desde la tierra que desde un principio dio Dios Claro, a su pueblo como la tierra, quiere para él. prometida. Y por eso quiere levantar ese tercer templo para llevar adelante los planes del diablo y reinar sobre todo el mundo. Es así. Bien, que el Señor nos ayude pues, y os animo a estudiar la siguiente lección que vamos a tener la próxima semana. Vamos ahora a finalizar este apartado, lo haremos cantando el himno 375. Sed puros y santos. Sí, pues una estrofa. En versión de 4, ¿qué hacen? 375, la estrofa y el coro. ¿No? Bueno, Dios. Puros y santos, mira tu Señor, permanece firmes sin cesar, y que la palabra de Salvador os lleve la vida a seguir. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Gracias por las visitas que tenemos entre nosotros. Gracias por esta lección en la cual vemos como, Señor, tú quisiste morar en medio de tu pueblo
en aquel tiempo, pero no solo entonces, sino hoy también. Tú demandas morar en medio de cada uno de nosotros, en nuestros mismos cuerpos. Señor, ayúdanos pues para que seamos ese templo que tú deseas, que Cristo more en nosotros, que a la vez podamos vivir adecuadamente conforme a tu voluntad y también poder dar testimonio para que otros muchos puedan llegar al conocimiento de esta verdad. Señor, está con tu pueblo, con la Iglesia Adventista, para que anden en tu camino, andemos todos en tu camino, y está también con el resto de las demás religiones que hay en el mundo, los demás pueblos, para que puedan ver esa luz y también puedan salir de esa Babilonia, puedan acercarse a ti y hacer el pacto contigo. Señor, que tu paz quede con nosotros y ayúdanos ahora en este segundo apartado que vamos a tener para que lo podamos entender todo bien. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues hacemos un pequeño descanso y que preparamos el sermón. Menos mal que tenemos Marisa aquí. Yo toda la semana no puedo ni oír, tío. L'has desconnectat? Yo no podía hacerlo. Desconnectes això? Comía, pero cuando mi madre lo cocinaba y eso. Pero ahora me has hackeado, pero bien estás.